Buenos días a todos. Es para mí un privilegio poder estar aquí una vez más compartiendo con ustedes. Eh, um, Durante las últimas semanas en Senda de Pentecostés hemos estado viendo algunos temas en donde estamos buscando el volvernos a Dios, en el acercarnos a Dios, el permitir que Dios pueda dirigir nuestras vidas en las diferentes áreas en las que nosotros estamos. ¿Me escuchan bien? ¿Hay alguien ahí que no me escuche bien? Allá, ¿verdad? Allá no me escuchan, no, allá me escuchan bien. Entonces, hemos estado hablando cómo Dios, y lo decía Vladi cuando abríamos esta senda, es luego de ser salvos, es tan importante que nosotros también podamos aprender a llevar un proceso de sumisión a Dios. Es decir, ser sumisos a Dios, a su palabra, a sus mandatos, a sus enseñanzas y especialmente ser sumisos a la voz de Dios por medio de ese Espíritu Santo que nos está hablando, que nos está dirigiendo. Y luego veíamos cómo el Espíritu Santo podía guiarnos a tener buenas decisiones, acertadas decisiones en el área financiera, ¿no? Y veíamos cómo Dios puede ser el centro de nuestras finanzas y cómo el Espíritu Santo puede guiarnos en función de esto. Luego el doctor lo decía también, el Espíritu Santo en la salud, ¿verdad? Y yo decía, bueno, casi que estamos hablando, había un dicho antes cuando alguien estornudaba, salud, le decía. Y si volvía a estornudar, ¿qué le decían? Salud. No, la segunda vez le decían dinero. ¿Alguna vez lo oyeron alguien o solo yo le decían dinero? Y si volvía a estornudar, le decían amor. Fíjese, interesante. Hemos visto la salud, hemos visto el dinero, hoy queremos ver el amor. ¿Y qué más que verlo reflejado en nuestras familias? Para mí, el amor puede verse muy claramente en nuestras familias, porque a pesar de que somos como somos y estamos como estamos, nos seguimos amando. ¿Sí, verdad, amor? ¿Sí nos seguimos amando? Ah, ok. Sí, es mi esposa, entonces para estar claros ahí, no estar diciendo cosas aquí que no son. Entonces, en función de esto, queremos hoy entrar a un tema que tiene que ver viviendo en el Espíritu Santo en nuestras familias. Hoy en la mañana estábamos aquí haciendo algunos ajustes en la música y me entró una reflexión que me entra todos los días. Bueno, recibo 2 reflexiones diarias de personas diferentes, pero en una de ellas, Guayo que decía y hacía referencia a un dicho que generalmente se usa, nos montamos en nuestro macho. ¿Han escuchado esa parte alguna vez? No, es que este se monta en su macho y ¿quién lo baja de ahí? ¿Sí? ¿Lo han oído o solo yo? Levanten la mano quien lo ha oído. Levanten la mano quien no lo había oído. Te pasa, mano. Por favor, hay que hablarle más dichos ahí de nuestra cultura. Pues entonces, dice, nos montamos en nuestro macho y ¿quién nos baja de ahí? Eso me hizo recordar una anécdota que se habla mucho en el medio en el que yo me muevo y es la ingeniería. Yo trabajo en la parte de construcción y ese tipo de cosas. Y se cuenta una anécdota en un pueblo donde para llegar a las aldeas más lejanas siempre hay necesidad de construir carreteras, ¿sí? Siempre hay necesidad. La gente cada vez se va a vivir más lejos y luego hay que generarle carreteras para poder accesar a sus comunidades. Y entonces le preguntaban, mire, ¿y usted a estas comunidades? ¿Y ustedes cómo hacen para hacer el camino, verdad? ¿Cómo lo trazan y todo este rollo? Porque pues hoy tenemos ingenieros que lo hacen
y lo hacen muy bien. Les recomiendo los ingenieros cuando quieran hacer algo de infraestructura. Y entonces dice que la gente ahí le dice, no, pues mire, nosotros, hablando del macho, que nos montamos en nuestro macho, dice, no, mire, nosotros un macho de carga, le ponemos carga y lo empujamos, lo arreamos. Y por donde se va el macho, por ahí hacemos la carretera, porque el macho sabe por dónde es. Y cuando no hay macho, le dijeron, entonces contratamos un ingeniero. Entonces, a veces actuamos así, nos montamos en nuestro macho y caminamos en eso y en nuestra necedad y se nos olvida escuchar la voz de Dios en las cosas que hacemos, en la manera en que vivimos, especialmente en nuestra familia, que es lo que hoy queremos enfocarnos. Esta semana estuve de viaje, tuve la necesidad de viajar y entonces el día que tenía que viajar no quería venir en carro porque me iba a viajar en el vehículo de alguien más. Y entonces le pedí a mi hijo, que él venía a la universidad y le pedí jalón, casi que le abrí el portón, esperé a que saliera y me puse afuera así, que me diera jalón. Y afortunadamente accedió y me trajo. Primero quería que yo le manejara, ¿puede creer ustedes? Y yo dije, no, yo te estoy pidiendo jalón a vos, no vos a mí. Y entonces me vine con él, pero entramos tan temprano a la ciudad y yo tenía que reunirme hasta las 8 de la mañana y él tenía clase hasta las 7, casi a las 8. Y eran las 5 y algo de la mañana y yo así como, ¿en dónde me va a dejar este hombre tirado con mis maletas y todo? Y le dije, ¿sabes qué? Vámonos a un McDonald's a tomar algo. Uno pide jalón, pero anda viendo cómo queda bien con el piloto que le da jalón a uno. Y me lo llevé y nos fuimos, estuvimos platicando y hablando del tema de hoy. Siempre me gusta compartirlo porque a veces salen algunas ideas de entre la familia de qué podríamos decir o qué no podríamos decir, porque luego se ofenden porque uno cuenta las cosas muy íntimas de la familia, ¿verdad? Entonces, mi hijo me dice, le cuento acerca del Espíritu Santo y cómo yo tengo muy claro el hecho que Dios es uno y no hay variación en Él y no vamos a encontrar algo diferente en su palabra a algo que Dios nos pueda mostrar hoy en día o que depare para nuestro futuro. No, porque Dios no cambia, su Espíritu Santo es Dios y Él está con nosotros. Y entonces mi hijo me dice, sí, es que mira lo importante de la unidad en la familia, porque Dios es uno y nosotros deberíamos de ser uno y de verdad todos deberíamos de pensar como muy igual, porque y yo así como, no vamos a pensar igual, ¿verdad? Porque entonces todos desearíamos, y yo lo decía así, si el Espíritu de Dios es uno, y entonces debería hacernos como estar en un mismo sentir, decía, entonces deberíamos de ser en un mismo sentir, pero entonces aquí viene un problema y es, yo quiero que todos sean como mi sentir, ¿verdad? ¿Cómo desearía yo que mi esposa pensara como yo? No, mentiras, mi amor, no me vas a regañar después por esto. Sigue pensando igual. ¿Cómo desearía yo que mis hijos pensaran como yo? Pero ellos viven en una época muy diferente. Sin embargo, creo que si nosotros todos podemos alinearnos a la voluntad de Dios, las cosas en nuestra familia podrían ser mejor. Porque ya no es solo lo que yo pienso o lo que ella piensa o lo que los muchachos piensan, sino lo que Dios dice. Y podemos alinearnos y caminar en esta línea. El Espíritu de Dios puede ayudarnos en los desafíos, en las circunstancias difíciles que a veces pasamos al interior de nuestra familia. ¿Ustedes tienen problemas? ¿Hay alguna familia exenta aquí de problemas que levante la mano? Ay, yo la bajo, ¿verdad? Pues yo tampoco. Yo no estoy exento de eso. Y quiero pedirle a usted que me acompañe. Vamos a hacer una lectura
en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7, nos muestra la historia de una familia muy particular, conformada por únicamente dos miembros. Dice Lucas 1, 5 al 7, hubo en los días de Herodes un sacerdote llamado Zacarías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba, ¿cómo se llamaba? Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Le decía yo, el Espíritu de Dios puede ayudarnos a enfrentar cosas tan difíciles como la que esta pareja estaba enfrentando. Cosas que muchas veces pueden llevar incluso a la crisis matrimonial, a la crisis familiar. El Espíritu Santo puede ayudarnos a sobrepasar toda esa parte. Nosotros podemos ver cómo este hombre y esta mujer, a pesar de no haber cumplido tal vez uno de sus sueños más grandes hasta esa edad, dice que llegaron a grandes y no se nos muestra y el texto no nos dice no, y entonces Elizabeth culpaba al sacerdote Zacarías, o Zacarías le decía a su mujer, mira Elizabeth, por tu culpa es que no hemos tenido hijos, y no se culpaban uno al otro. Ellos pudieron enfrentar estas circunstancias difíciles a pesar de lo que esto significaba de no tener un hijo. Creo yo que el Espíritu Santo debe haber ayudado ahí en función del perdón. El Espíritu Santo debe haber ayudado a unir a su familia. Yo no sé ustedes, pero en mi familia los desafíos y las circunstancias difíciles nos han ayudado a sobrepasarnos y a salir de ello seguramente un poco más fortalecidos, algunos más bravos que otros, pero fortalecidos en el Señor, porque hemos podido ver su presencia, hemos podido ver su provisión, decía Huicho hace un momento, hemos podido ver su cuidado, hemos podido ver tantas cosas en medio de las crisis que hemos llegado a tener al interior de nuestras familias. El desánimo muchas veces que esto o las circunstancias difíciles, el no alcanzar nuestras metas, los resultados propuestos, nuestros sueños, ¿verdad? ¿Quién no quisiera? ¿Quién no quisiera? Ayer íbamos pasando con mis hijos a la par de una mesa donde habían unas personas comiendo y uno le dice al otro, mira, y te trajiste el Tesla por el vehículo. Y mis hijos y yo así como, ¿qué? Tienen un Tesla, ya casi nos acercamos ahí. Y el hombre dice, no, así como quien dice, no, ese carrito no me lo quería llevar hoy. Y nosotros, les aseguro, mis hijos estarían brincando de alegría si tuviéramos un Tesla. Pero a pesar de no tener eso, a pesar de que no hemos cumplido nuestros sueños, creo yo el Espíritu Santo nos puede dar la alegría de estar vivos, la alegría de ir hacia adelante, la alegría de la unidad, de tener a alguien en quien confiar, con quien pasar esos momentos que realmente valen la pena. Hay cosas que valen la pena en la vida y esas generalmente podemos experimentarlas y vivirlas al interior de nuestra familia. Yo sé que el dinero es importante, que la salud es importante, pero si hemos alcanzado un estado de salud, hemos alcanzado tener el dinero que hemos deseado, pero no tenemos con quién compartirlo, cómo vivirlo, cómo disfrutarlo, seguramente seríamos o podríamos llegar a ser muy, muy miserables por no poder tener esto que Dios nos da al interior de nuestras familias. Muchas personas, al no ver cumplidos sus sueños, toman caminos quizás del fallar,
de la infidelidad, no vemos este tipo de cosas en la familia que estamos hoy viendo, ¿verdad? No encontramos ese tipo de cosas. Ellos, por el contrario, llegaron, dice, hasta la vejez. Si ustedes ven desde el principio del texto, dice, y ellos, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, perdón, y ambos eran ya de edad avanzada. Ellos ya habían llegado a viejos. Yo cuando digo en casa que ya estoy viejo, me regañan. Fíjese usted, ya no puede uno ni decidir ser viejo porque lo regañan. ¿Cómo está eso, amor? No me regañes, por favor, delante de mis amigos. Ah, mentiras. Me regañan y me dicen, tú no estás viejo, todavía tienes muchas cosas que alcanzar, tienes muchas cosas que vivir. Y entonces yo de verdad a veces llego malentonado y digo, no, yo estoy joven. Ah, tampoco te la lleves de muy joven, ¿verdad? No, estoy queriendo correr 50 kilómetros en una carrera, retomé el buen camino. Y este año que cumplo 50 años dije, me voy a correr la ultramaratón de 50. Mire, casi me echan de mi casa. ¿Cómo vas a creer? Te vas a morir, va a pasar. Entonces, esas cosas tan bonitas que pasan en familia, ¿verdad? Allá Paolita está diciendo, sí, te vas a morir. Tenemos que aprender a ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo al interior de nuestras familias. Es interesante cómo la Biblia nos muestra cómo el fruto del Espíritu, que podemos verlo en tantas facetas, empieza hablando acerca del amor. Y el doctor lo decía hace 8 días, sí. El amor es tan importante. Y nos lo muestra aquí porque el amor nos puede llevar a perdonar nuestras fallas, nuestros errores. El amor de verdad cubre, como dice la palabra, multitud de faltas. Y este amor nos lo muestra el Señor en medio de su palabra para que nosotros podamos aprender a, a sobrepasar todas las cosas que puedan llegar, cosas difíciles muchas veces. Creo que en un tiempo de aflicción, el Espíritu Santo puede ayudarnos a salir adelante. Yo recuerdo y especialmente en unidad, y quiero contarles el ejemplo de una familia. Nosotros tenemos unos amigos que no viven aquí en la ciudad, viven fuera, pero hace algún tiempo uno de los hermanos sufrió un accidente lamentable y fue a parar al hospital y estuvo internado bastante tiempo ahí. Y luego un día me cuentan cómo su familia, sus hermanos, toda la familia reaccionó ante ese hecho y nos muestra cómo la familia entera se fue al hospital a esperar noticias. No podían hacer, ustedes saben cómo son los hospitales, uno no puede estar como adentro, sino afuera, ¿verdad? Y entonces toda esta familia llevaron hamacas, llevaron cosas, se fueron literalmente a acampar afuera del hospital. Sí, ¿verdad, amor? Y se fueron, y entonces una familia cada día era la encargada de llevar la comida, y estaban ahí, y yo digo, qué bonito esta unidad que esta familia maneja. El Espíritu Santo puede darnos la unidad que siempre hemos deseado en nuestra familia. Hace algunas semanas tuvimos una lamentable pérdida en nuestra familia. Un sobrino nuestro falleció y fue bien duro, bien difícil. Yo estaba en una reunión en Guatemala cuando me avisaron que él estaba mal y le habían llevado al hospital. Y yo pensaba, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué podría yo hacer para ayudar a mi sobrino y a su familia en esta situación tan difícil que estamos pasando? Y verdaderamente encuentro que muchas veces podemos hacer casi nada o nada. Y entonces
yo recordé un poco lo que esta familia hizo allá. Y yo pensé, bueno, no puedo hacer nada por ellos, sino orar porque Dios haga un milagro y puedo irme para allá. Ellos viven también fuera de la ciudad y puedo irme para allá. Entonces salí de la reunión y estaba incómodo porque estaba como con vestimenta formal, pero agarré el carro y me fui de una vez. Verdaderamente no pude hacer nada, solamente estar afuera, solamente decirles, aquí estoy, ir a comprar la comida en cada tiempo de comida y verlos que la familia no estaba pensando en comida, pero ellos necesitaban comer. Así que ir a comprar comida y volver y decirles, mucha coman, mira, come y coman ustedes. No podía hacer nada más sino eso. Creo que si nosotros podemos cimentar nuestras relaciones en el Señor, podremos lograr tantas cosas. El fruto del Espíritu Santo en nuestras familias puede ser muy palpable. Gálatas 5, 22 y 23 nos habla acerca de esto. Y yo quisiera, si lo tenemos en pantallas, ¿sí? Que usted me acompañe a leer esto. Dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor, gozo, contra todas las cosas no hay ley. Les puse esa versión, Reina Valera, porque es la que yo me sé de memoria y se me iba a hacer más fácil. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que nosotros deberíamos de tener en nuestros hogares. A los hijos de su mamá, iba a decir de su nana, pero aquí no se puede, ¿verdad, pastor? Entonces, a los hijos de su mamá, miren, hay que aprender que el Espíritu de Dios puede darnos eso para que nosotros podamos convivir y alcanzar el potencial que tenemos como familia. Y me gusta tanto como Dios lo plasma de esta manera, porque pareciera que va desde lo más interno, desde lo más propio de nosotros, y nos pone el amor, el gozo y la paz. Algo que solamente es como interno, ¿no? El amor es de uno, eso uno lo decide en función de dónde ponerlo. El gozo es algo interno, es algo que se siente. Y la paz, no digamos, la paz es algo personal. Así que creo que en función de esto, Dios nos está hablando desde lo más personal en nuestras familias, que deberíamos de vivir en amor, aplicando el gozo, no andar, mire, ya deje andar ahí enojado, empurrado iba a decir, pero no sé si tampoco esa palabra se podrá decir. Gracias. Dice que sí la puedo decir. Entonces no ande empurrado ahí en su casa. Mire, muestre el gozo, la alegría del Señor y especialmente muestre que usted puede vivir en paz y puede llevar la paz a su hogar y que puede fomentar la paz en su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Podemos hacer eso, pero una vez que lo podemos experimentar a lo más interno. Luego se viene algo que tiene que ver con nuestras relaciones y especialmente en familia. Tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras familias significa poder aplicar lo siguiente que es de su Espíritu y que tiene que ver con nuestras relaciones personales. Y aquí habla acerca de la paciencia, de la benignidad y de la bondad. Quiero hablarles de la paciencia y quiero preguntarles, ¿son ustedes personas de paciencia? ¿Cómo les va a ustedes en función de la paciencia? Bien. Bien, fíjese usted, ¿cómo les va en función de la paciencia? La esposa dice, y el esposo hace. Pero eso es la broma, seguramente, ¿verdad? Porque les va mal a ambos. Entonces, son bromas, son bromas. La paciencia es algo que deberíamos de aplicar porque es un fruto del Espíritu Santo.
Mire, la paciencia que yo he tenido con mis hijos para ver cómo aprenden a manejar, solamente Dios me la pudo haber dado. De verdad, es que uno va así a la par, así como, y no he tenido mucha, dice mi hija, pero, pero, pero la poca que tuve, hija, me la dio el Señor. De verdad. Así que yo quiero a ustedes encargarles, pues, que pongan en práctica la paciencia. Yo lo vivo diciendo y recalcando en función de mis hijos, porque veo que a veces son tan poco pacientes los unos con los otros, y necesitamos entender que cada quien es diferente y que tiene un proceso diferente y que no podemos esperar que sea como nosotros, que sea una copia nuestra, sino que tenemos que aprender a vivir en paciencia, a tener bondad con ellos, ¿verdad? Benignidad y bondad, aplicar estos principios, estos frutos del Espíritu que Dios esperaría, que los llevemos a la práctica ahí donde más cuesta, porque es donde más nos conocemos nuestros errores, ¿verdad? Es donde más compartimos. Y mire, es bien difícil que nosotros lleguemos a que alguien fuera nos caiga mal. Usted va en una ruta y de pronto un carro viene y se le mete, pues no pasa usted de decir, este señor, que le vaya mal, no, ¿verdad? Que le vaya bien. No, creo que todos nos molestamos si alguien nos hace algo en la carretera, pero no pasará de eso. Usted no va a pasar el resto de su vida odiando a esa persona porque un día cuando usted tenía 17 años se le atravesó un carro y no le puso el pidevías. Tal vez el pobrecito ni le funcionaba el pidevías del lado izquierdo como el carro que usa mi hijo. Y entonces usted va a pasar odiándolo. No va a pasar eso, pero usted va a pasar con resentimientos muchas veces durante una vida entera por algo que le hicieron en casa, porque se lo hizo alguien a quien usted le importaba, ¿sí o no? Si se lo hace a alguien a quien no le importa, pues no importa, que se vaya. 2 minutos después usted habrá olvidado esa ofensa de esos, pero en casa las cosas son diferentes. Por eso la paciencia, la benignidad y la bondad deberían de ser frutos que usted pueda poner en práctica todos los días en casa con los suyos. Y finalmente el versículo o los versículos final del versículo 22 y el 23 nos habla acerca de la fe, la mansedumbre y la templanza. Y yo creo en función de esto nos están hablando acerca del potencial en esta tierra y cómo enfrentar circunstancias que puedan llegar a nuestra familia, a nuestra vida en el transitar por este tiempo en nuestra vida. El hecho de poder vivir con una fe cimentada en la palabra de Dios, con una fe en donde nosotros creemos que podemos alcanzar las cosas. Sea usted de las personas que están siempre incentivando a los suyos en casa, diciéndole vos podés, aunque en el fondo diga usted, esto no la hacen, pero vos podés, vamos a alcanzarlo. Mándelos, pueda incentivarlos, empujarlos a alcanzar sus sueños en casa. ¿Qué habrá alguna mejor satisfacción sino ver a los suyos triunfar? ¿Habrá algo mejor? Yo no sé, usted tal vez usted piensa diferente, pero para mí y en función de los míos, de mi esposa y de mis hijos, no creo que haya una satisfacción más alta y más grande que verlos alcanzar sus sueños, sus cometidos, la voluntad de Dios para ellos en el tiempo en el que estarán en esta tierra. No hay algo mejor. Por eso la fe es importante, el creer que podemos como familia alcanzar las cosas que queremos o que Dios ha puesto en nuestro corazón. La mansedumbre que nos muestra aquí, una manera de comportarnos hacia los demás.
y especialmente la templanza para esperar e incluso le diría yo contraatacar aquellas cosas que vienen a destruir en nuestra familia. Dios quiere que nosotros como familia alcancemos el potencial. Yo le hacía una pregunta al pastor en esta semana en función de una profecía, Joel 2:28, en donde Dios muestra, como dice, en aquellos días o en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo género, dicen otras versiones, y nos muestra cómo nuestros jóvenes, entonces dice, se los leo mejor: derramaré mi espíritu sobre todo género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Yo leía esto, y tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Yo veía esto y yo llamé al pastor, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pastor, le digo, mira, ¿esto es para nuestros tiempos o estamos hablando para tiempos que ya pasaron o para tiempos que aún no han llegado? Y el Espíritu Santo que está con nosotros. ¿Ustedes tienen al Espíritu Santo? ¿Tienen a Dios con ustedes? Yo estoy completamente convencido que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, porque hemos decidido acercarnos a Él. Y si Él está con nosotros, esta profecía es para ustedes. Es para que sus familias puedan alcanzar el potencial que esto dice, que sus hijos y sus hijas profeticen y tengan sueños sus ancianos y visiones sus jóvenes, para que nuestras familias puedan llegar a alcanzar todo aquello que quizás nosotros o nuestras familias de donde nosotros venimos no pudieron alcanzar. Es importante que nosotros podamos dar paso al Espíritu Santo en nuestras familias. Es bien difícil para mí, y lo quiero hablar con certeza, como hombre que soy, decir que soy guiado por Dios por medio de su Espíritu Santo cuando muchas veces tomo decisiones que no son las que Dios esperaría. ¿Por qué? Porque me monto en mi macho o me monto en mi ingeniero y agarro camino para donde no debería. Y eso es muy común, y les voy a decir, y tengo que reconocer eso hoy. Y es que mi esposa es más dada a escuchar a Dios. Tengo que reconocer cosas como las que Guayo decía un día: obedezcan a las esposas. Yo diría no en todo, pues, pero cuando Dios les habla, ellas tienen una percepción diferente para escuchar la voz de Dios y llevarla a casa. Estén atentos a eso. Los que acaban apenas de casarse, pongan atención a esto. De verdad, ellas tienen mejores capacidades. Yo no sé, o no sé si todas, pero en mi casa es así. Y mi esposa, y yo le he dicho muchas veces, cuando a mí me toca enseñar y cuando transmitimos algo y vamos a orar al final, o llegamos a una casa y vamos a orar por alguien, yo me acerco con ella y le digo: amor, ¿oras tú? ¿Oras tú? Y a ella ya le está cayendo mal esto de que yo hable y ella ore. Pero yo le voy a pedir hoy que aunque te caiga, no, mentira, no le cae mal. Mi vida, podrías venir acá y aún con las personas que nos están viendo, yo quiero pedirles a ustedes que puedan, sé que acá seguramente van a estar las familias juntas, que podamos tomar un tiempo en familia para dar paso, para aceptar el hecho de que Dios está buscando la unidad en medio de nuestros hogares, que Dios está queriendo mostrarse a nosotros en medio de nuestros hogares, que ustedes puedan tomar la mano de su esposa, de su hija, de su hijo, de quien tiene ahí a la par, de su mamá, y poder dar un tiempo para poder escuchar la voz de Dios, para que podamos entregar y esperar de parte de Dios esa promesa que derramaría su espíritu sobre toda carne y que podríamos alcanzar el máximo
potencial en nuestras familias y que podamos cantar, que podamos orar en función de esto. Yo quisiera esta mañana que usted se ponga de pie, por favor. Quiero decirles una cosa. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Él entiende los retos que hemos tenido con nuestras familias, porque no ha sido fácil. No es fácil. Las familias son de lo más complicado. Y esta mañana el Señor sabe la necesidad de cada familia. Si no está ninguno, puedes pensar en ellos, orar por ellos. Y va a ser un tiempo donde el Señor va a hablarte, nos va a hablar, tus hijos, tu esposo, tu familia más cercana, los retos que ustedes puedan tener. Queremos orar también por Karina y Andrea, que también han cumplido años este mes. Agradecemos la vida de estas dos mujeres. Dios les ha dado la vida. Cierren sus ojos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas. Gracias por la familia donde nos pusiste, Señor. Gracias por los hijos. Gracias por cada desafío que nos ha tocado enfrentar. Gracias, Señor, porque sé que tú has hecho en nosotros, nos has hecho más fuertes. Esta mañana, Señor, oro por cada reto, por cada familia que enfrenta cosas y circunstancias difíciles, Señor. Por madres que lloran, por padres que lloran, por hijos, Señor. Ayúdanos a que cada persona, cada miembro pueda cumplir su parte, Señor, y que podamos ser uno y que podamos mostrar esos frutos del Espíritu, eso que tú nos has dado, Señor. Solo en ti nosotros podemos caminar, Jesús. Solo en ti nosotros podemos lograr todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Que nuestros hijos puedan ver visiones, que nuestros hijos puedan ver más allá de lo que nosotros vemos, que solo en ti, Señor, se puede lograr ver. Yo te doy gracias, Señor, por cada familia que está acá en este lugar. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos da la fuerza para caminar. Yo quiero que esta mañana tú tomes de su fuerza, tú tomes de su amor, porque solo en Él podemos encontrar el verdadero amor. Hijos, amen a sus padres. Padres, amen a sus hijos en el amor del Señor. Padres, enseñen a sus hijos el camino del Señor, el amor, el gozo, la paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Señor, lo necesitamos. Pueden decirle al Señor, necesitamos de los frutos del Espíritu que puedan mostrarse en nuestras familias, Señor. Cada día, no en la iglesia, cada día, cada momento, en todos los días, te necesitamos, Señor, en nuestras familias. Necesitamos de que tú, Señor, estés con nosotros en cada momento. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Jesús, porque es por ti, Jesús, que estamos aquí. Es solo por ti, Señor. Bendecimos a cada familia que está conectada también a través de una cámara. Tú los conoces, Señor. Tú sabes quiénes son. Y ahí donde están, tú puedes moverte, Señor, a través de una pantalla. Por favor, Jesús, muévete en cada familia, muévete en cada necesidad, Señor. Esta semana, muévete, Señor. Háblanos, háblanos, Señor, a nuestro espíritu también. Que podamos hacer reflexiones que puedan cambiar y en esos retos que nos toca enfrentar cada día, Señor. Lo oramos y creemos que en ti podemos hacerlo todo,